Saludos amigos y hermanos en la fe en nuestra serie de videos sobre principios. Este es nuestro séptimo video y vamos a ver hoy un principio en un texto muy conocido de las Sagradas Escrituras que justamente es parte del Sermón del Monte en Evangelio según San Mateo capítulos 7 y 8. Mientras usted busca, quiero hacer un comentario. ¿Cuánto conocemos lo que conocemos? Por ejemplo, la plaza de un pueblo, de una ciudad. En Mendoza tenemos, entre tantas, muchas plazas y hermosas todas, tenemos una que es una de las más grandes, que es la Plaza Independencia. En algunas culturas se le llama parque a eso, pero no, son dos manzanas muy grandes. Pero no hay mendocino que no conozca la Plaza Independencia. Preguntarle a un mendocino conoce la Plaza Independencia es casi como ofenderse, ¿cómo no la voy a conocer? Sin embargo, cuando planteo esta pregunta y suelo decir, bueno, la conoce, sabe dónde está, sabe cómo llegar, muy bien. Vio que hay un edificio allí, sí, bueno, ¿qué es lo que hay dentro del edificio? Bueno, algunos saben, hay un museo. ¿Museo de qué? Bueno, algunos saben, Museo de Arte Moderno. En la otra parte del edificio hay un teatro. Bien, hay un pabellón sanitario también. Pero si preguntamos cuántos árboles tiene la plaza, ya se pone más difícil. ¿Cuántos lugares para sentarse hay en la plaza? Hay el escudo provincial iluminado, y antiguamente ese escudo provincial estaba con focos de colores, ¿no? Entonces, yo preguntaba en aquel tiempo, hoy tiene una hermosa iluminación LED, pero decía, bueno, ¿cuántos focos tiene el escudo provincial? Bueno, ya eran preguntas, pero tienen que ver con el tema y el principio que hoy vamos a ver, que es cuánto conozco lo que conozco, cuánto conozco a quien conozco. Y hago este planteo, por ejemplo, ¿cuánto conozco de la Biblia, de mi Biblia, la que yo tengo en mis manos? ¿Cuánto conozco a Jesucristo? ¿Cuánto conozco mi responsabilidad cristiana? Porque a veces nos quedamos en una primera impresión y no seguimos creciendo. Vamos al texto bíblico, Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8, y dice de esta manera: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Bien, entonces, generalmente hemos pensado tradicionalmente que esto es una fórmula que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, entre otras maravillas que enseñó, las bienaventuranzas y distintos temas de la vida, desde la óptica de Dios. Y el Sermón de la Montaña es, como él habló del reino de Dios, él es el rey de un reino, y todo sistema de gobierno tiene su constitución, tiene sus valores, tiene sus principios. Entonces el Sermón de la Montaña es algo así como la constitución del reino de Dios, ¿no? En un buen sentido, la antítesis de lo que son los reinos humanos. Pero una de estas partes, pedir se os dará, buscar hallaréis, es una enseñanza respecto a cómo pedir, a cómo iniciar y continuar nuestra comunión con Dios. Pedir se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Sí es, en cierto modo, digamos, una fórmula para pedirle a Dios, pero también tiene que ver con niveles de crecimiento. Por ejemplo, el primer estamento, el primer nivel, el primer grado, es pedir y se os dará. ¿Y quién es el que pide y se le da? Un niño, un bebé, por ejemplo, su mamá lo conoce, su mamá sabe si ese llantito es de hambre o es de que le duele la pancita o es de que necesita que se le cambie el pañal, ¿verdad? Entonces, el niño pide, el niño se expresa como sabe, con un llanto tal vez, con una molestia, con una queja, y se le da porque no tiene capacidades niño. Tiene las facultades de niño, no tiene la capacidad de servirse por sí mismo, entonces estamos en presencia de un nivel de crecimiento, niño.
va avanzando la edad y de pronto ese niño tiene hambre y dice, mamá, tengo hambre y quiero la leche. Y la mamá le indica y dice, bueno, ahí en la heladera está la leche, ahí está, servítela. Es buscar, ya veis. Entonces es un segundo estamento, un paso más en el proceso de crecimiento. Es decir, se puede ser niño, se puede ser un joven que conduzca a niños avanzando, o se puede ser un padre ya, ¿no? Que pueda guiar la vida de otras personas. Entonces vemos en este pasaje tres niveles de fe, podemos llamarle tres niveles de crecimiento, podemos llamarle 3 grados de crecimiento también. Entonces el pedir y se os dará es un principio de la palabra de Dios, y estamos viendo principios, pero un principio para una etapa de la vida espiritual, para una etapa de la vida cristiana. Hay momentos en que recién conocemos a Cristo, recién hemos nacido de nuevo, nuestra conversión ha sido auténtica, maravillosa, sobrenatural, muy bien, perfecto. Pero ¿cuánto conocemos de la Biblia? ¿Cuánto conocemos de la vida cristiana? Entonces necesitamos ser asistidos, porque la niñez es eso, es ser asistido, ser cuidado, ser protegido. Pero llega un punto en que buscar, ya ves, ya eso incluye un acto de voluntad, de movilidad, para eso hay que tener motricidad, hay que tener voluntad, no solamente la capacidad de hacerlo, sino la voluntad de hacerlo, ¿no? ¿Cómo sería si un niño le dice a su mamá, tengo hambre, mira, ahí en la heladera hay un sándwich, ahí tienes un vaso de leche, servite? Ah, no quiero, se me pasó el hambre. No va a poder crecer, no va a poder vivir, no va a ser saludable su vida, porque tiene que ir asumiendo responsabilidades. Bien, propias de la madurez. Pedir y que se nos responda sin ninguna responsabilidad de parte nuestra, está bien para una etapa, para una edad de nuestro crecimiento espiritual recién nacido, ¿no? Un mínimo de responsabilidad, solo pedir y recibir, ¿no? Una especie de niñez en la fe. Pero el segundo estamento es un grado progresivo, es de buscar. Ya hay una actitud, decíamos, ¿no? Ya no es una actitud pasiva como la primera, sino es un grado mayor de crecimiento, una fe que actúa buscando, que espera, que no se conforma con pedir, sino que avanza, busca. Es una fe creciente, es una fe dinámica, es una fe activa, saludable. ¿Con toda la fuerza ya? No, pero es saludable. Ya no solamente puede ir en busca de algo, sino también guiar a otros a que busquen. Bien, entonces, y un tercer estamento es llamar. Llamad y se os abrirá. Ya tiene que ver con sumar a otros, porque al llamar tengo que tener a quien llamar, ¿no? Entonces llamo a otro para que venga a mi propia experiencia. Va a ser un niño, pero ya voy a estar como un joven, espiritualmente hablando, donde puedo guiarlo en aquellos pasos que yo ya aprendí a circular. Yo puedo ser quien provea cuando él pida, pero también quien lo guíe a buscar, porque yo ya aprendí a buscar y estoy en esa búsqueda. Pero el tercer estamento es cuando yo llamo a otros y ya como una especie de paternidad sobre aquellos otros, ya comienzo a avanzar enseñando y guiando a otros en los pasos espirituales del conocimiento de Dios. Los mismos principios se aplican para todos los ámbitos de la vida. Entonces, cuando llamamos y se nos abre una puerta, no nos quedamos ahí. Si yo voy a su casa, toco timbre o golpeo la puerta y usted abre la puerta. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Juan Carlos? Bienvenido, pase. Y yo me quedo parado ahí. No. Si llamé es para que me abrieran. Y si me abrieron es para pasar. Eso implica una nueva responsabilidad, un nuevo paso. Eso implica ir más adentro, a otra experiencia. No sé con qué me voy a encontrar adentro. Probablemente es algo que me cueste mucho y vuelvo como a una infancia en esa nueva experiencia. Yo llamo, se me abre la puerta, paso el umbral de esa puerta y me voy a encontrar con cosas nuevas. Y voy a tener que iniciar el proceso de aprendizaje, pero desde otro
nivel ya. Entonces, tenemos pedir y se os dará, buscar ya implica voluntad, ya implica esfuerzo, ya implica decisión. Y llamar, es decir, bueno, ya en este estamento, en este segundo estamento, en este segundo nivel espiritual, ya me siento completo, me siento realizado, quiero ir un paso más allá. Entonces llamo y se me abren nuevas posibilidades, nuevas oportunidades, nuevos conocimientos, que desde luego hoy no los tengo, pero comienzo a avanzar, asumo la responsabilidad de pasar el umbral de esa puerta que se abrió a nuevas experiencias. Y eso va a ser un proceso muy, muy saludable que nos va conduciendo a la madurez. Ahora bien, vamos a ver, este crecimiento tiene que ver con hasta dónde conocemos a Jesús, hasta dónde conozco las promesas de Dios escritas en la Biblia. Porque si me quedo en una experiencia inicial solamente, que bueno, estaba con un conflicto emocional, me predicaron a Cristo, resolví el conflicto y me quedo, lo conozco a Cristo como mi consejero nada más y no avanzo en la experiencia con Él, pues me voy a quedar, para mí va a ser solamente el consejero. Y si hay algo que a mí me llama la atención de los 12 apóstoles, hubo uno que lo entregó, que lo traicionó, se llamaba Judas Iscariote. Pero si usted recorre los evangelios, va a encontrar a todos los discípulos con fallas, ¿no? El más notorio es el apóstol Pedro, pero le decían Señor, con errores, con caídas, pero le decían Señor a Jesús. Sin embargo, Judas Iscariote nunca le dijo Señor, le dijo Maestro, se quedó ahí. Jesús es mi maestro. Nunca llegó a ser su Señor. Por eso fue el más vulnerable de los 12. Por eso Satanás entró en él. Porque no había entendido a Jesús como su Señor. Es decir, se le habían abierto puertas para disfrutar el señorío de Cristo y él no las había transpuesto. Se quedó en la relación de maestro-discípulo, nada más. Y Jesús les abrió a todos la puerta hacia el conocimiento, él los llamó amigos, todo lo que había oído del Padre se los comentó. Entonces, cité eso de Judas Iscariote como un paréntesis para entender. Ahora, ¿cuánto conocemos a Cristo? Vamos a repasar este primer estamento, el de pedir y se os dará. Conocemos a Jesucristo en su ministerio terrenal, por ejemplo, conocemos a Jesús de los panes y los peces, nos da. Conocemos a Jesús que nos sanó, oraron por mí, yo oré y estaba mal y gracias a Dios estoy bien. Bien, necesito alguna provisión y lo conozco a Jesús como proveedor. Y claro, y está bien. Tengo que pedirle para que Él me provea. Y está bien, pero no me puedo quedar solamente en que Jesús es mi proveedor. Vamos más allá, ¿no es cierto? El que calma nuestras tempestades. Muy bien, sí, está bien, claro que calma y las va a seguir calmando nuestras tempestades. Pero el Señor vive continuamente invitarnos a ir un poco más allá. Pedro, en medio de una tempestad, Jesús caminando sobre el agua, si eres tú, manda que yo más. Bueno, está ahí Pedro. Y Pedro caminó un buen trecho sobre el agua, hasta que comenzó a mirar el mundo que le rodeaba, de tormenta, de lluvias, de olas. Dudó y se hundió. Jesús lo tomó con las manos. Lo reprendió, hombre, de poca fe, porque dudaste, pero no lo soltó de la mano. Pedro le costó pasar ese umbral. Ahora, claro que Él es el que calma nuestras tempestades. Bueno, todas estas cosas son muy buenas, pero no nos podemos quedar en el pedir y se os dará. Tenemos que ir más allá. Entonces, el segundo estamento, esto es, conocemos a Jesucristo en su muerte. Miren lo que pasó en su muerte. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, ¿qué sucedió? El velo del templo se rajó. Era grueso casi de 1 pulgada. Y se rajó desde arriba hacia abajo. Nadie. Algunos que conocen un poco esta situación dicen, ni 2 yuntas de buey estirando en sentido contrario hubieran rajado ese velo. Cuando vemos velo, nos imaginamos nosotros algo transparente. No, era una cortina muy pesada, toda de un solo hilo, hecha. No tenía nudos ese hilo, y sin embargo se rajó de arriba abajo, sin que el ser humano lo tocara.
Hubo un terremoto, hubo oscuridad, se hizo de noche, entre las 12 y las 3 de la 12 de mediodía y 3 de la tarde. Se rompieron, se partieron rocas contra las vetas mismas que no ni un picapedrero experimentado podría haberlas roto de esa manera. Pero también se nos relata que resucitaron muertos y entraron caminando a la ciudad santa de Jerusalén y muchos los reconocieron. Mire, si ese poder creyó el centurión, verdaderamente con todo lo que estaba pasando alrededor, la oscuridad, el terremoto, el centurión, el que comandaba la ejecución de Jesucristo, dijo verdaderamente este hombre es hijo de Dios. Entonces, si en la muerte de Cristo se desató tal poder, imaginemos no lo podemos imaginar. ¿Cuánto poder se desató cuando Él resucitó? Y ese poder que está a disposición nuestra. Entonces, ahí estamos en la invitación, en el umbral de ir un paso más allá. Fíjese que el Señor Jesús, a pesar de las advertencias que le había dado a los discípulos y todo eso, lo vemos a Jesús avisándole, es necesario que padezca, que muera, pero al tercer día voy a resucitar. Estaban avisados los discípulos, ¿sí? Estaban avisados. Fueron testigos, o por estar presentes, aunque la mayoría no, solo Juancito había quedado ahí, junto a la mamá del Señor, a María. Los otros se fueron, pero se enteraron de todo lo que pasó. Se enteraron de todo lo que pasó. Y sin embargo, después no creían en la resurrección. Cuando vienen las mujeres, dicen, hemos visto a Jesús resucitado. No, están tan mal de la cabeza, ¿no? ¿Cómo puede ser? Entonces, pasamos allí a un tercer estamento, ¿no? Cuando Cristo en su ministerio, luego de la resurrección, ¿qué cosas vemos allí? Después de resucitado Cristo, encuentran los discípulos un mandato de Jesús: id pronto y decid que ha resucitado. Manda un ángel para que id pronto y decid, ha resucitado de los muertos. Está la misma expresión de Jesús, del ángel respecto a Jesús. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús mismo diciéndole, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, es decir, puertas abiertas, ahora hay que ir, hay que madurar, hay que crecer, no puedo estar todavía en el pedid y se os dará, ni siquiera en el buscar y hallaréis, porque ya sabemos quién es el Señor, cuál es el camino, hemos transitado ese camino, ya no necesitamos ir leyendo los carteles señalizadores para saber si estamos en la ruta correcta, no, porque esa ruta la hemos hecho muchas veces. Ahora vamos a experiencias nuevas, que es el tercer estamento. Por ejemplo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, hacer discípulos a todas las naciones. Como Padre, Jesús dijo, yo os envío, como mi Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Y el Padre lo envió a morir en la cruz, y Jesús los enviaba también a correr riesgos. Entonces, ya estamos allí en el tercer paso, el tercer principio, que es llamad y se os abrirá. ¿Qué hago cuando se me abren nuevas puertas? ¿Qué hago ante una nueva experiencia, inédita todavía para mí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar ahí parados sin entrar o vamos a aceptar el desafío y la invitación de Dios para seguir creciendo? Entonces, cuando, por ejemplo, el énfasis de Cristo durante esos 40 días que estuvo apareciéndoseles al Señor, fue animarlos y explicarle el cumplimiento de la profecía. Esto estaba escrito, de esto hablaba tal profeta, el otro profeta, de esto hablaba David en los Salmos, hablaba de mí. Yo se los dije antes, pero ustedes, bueno, ahora se los vuelvo a explicar. Esto es lo que estaba escrito por los profetas. Bien, los animó y fundamentalmente los instó, o podemos decir, los inició y les insistió en la gran comisión. Y a todas las naciones, enseñando, predicando el Evangelio, enseñando todas las cosas, y con una protección, si vienen cosas mortíferas, si tomaron en sus manos serpientes, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Claro, hay que animarse a todo eso, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios, aquellos vulnerables, inseguros, discípulos del Señor, aceptaron.
pasar a ese tercer estamento. El primer principio podemos ir: pedir y se os dará. Muy bien, soy niño. Buscad y hallaréis. Ya estoy en una adolescencia, ya estoy en una juventud que me permite tomar iniciativas. Pero luego tengo la responsabilidad de hacerme cargo de otros. Ya estoy en una edad paternal, donde debo ser responsable con mi propia vida y hacerme responsable de otros, entrando en la gran comisión. ¿Sabe que no hay manera de conocer a Jesucristo más profundamente sino avanzando? Desde la desobediencia jamás vamos a poder conocer a Cristo. Es decir, dar pasos hacia adelante para experimentarlo a Cristo en una manera diferente. Uno nunca va a experimentar el poder de Dios en su propia experiencia primaria de pedir se os dará. Va a mejorar esa experiencia cuando comenzamos a buscar y hallamos, pero va a ser potenciada y va a ser sublime y maravillosa la experiencia cuando nos animamos a tomar nuevos desafíos y dar nuevos pasos y traspasar las puertas que se nos van abriendo. Cristo, el glorificado, ¿no? Hoy Cristo es el glorificado y ya vamos a ver la experiencia del apóstol Juan. ¿Sabe que la iglesia como cuerpo de Cristo no tiene la opción de entrar por la tercera etapa, por el tercer estamento, por la tercera experiencia? No tiene la opción, tiene la obligación, tiene el mandato con toda una cantidad de promesas de que el Señor va a estar con nosotros y nos va a guiar y nos va a sostener. Ahora bien, la iglesia no tiene opción de hacer la misión que nos ha encomendado, pero la iglesia sí tiene el mandato de hacerlo. Vamos a ver, Apocalipsis, capítulo 1, versículos 11 al 17. Usted conoce la historia del apóstol Juan. Él es el más cercano, de hecho el único que permaneció en la cruz y que Jesús se pudo dirigir a él y encargarle la mamá. Pero es más, el que la noche de la cena del Señor lo vemos así medio recostado sobre el hombro del Señor, era el más cercano, podemos decir hasta el más mimoso con el Señor. Sin embargo, cuando él tiene una experiencia con Cristo, en esa visión apocalíptica del Cristo glorificado, y acá vuelvo al tema, ¿cuánto conozco a Cristo? ¿Cuánto conozco? ¿Cuánto ha sido mi experiencia con Cristo? Porque aquí Juan se encuentra con una experiencia nueva con el Señor, a quien creo que de los 12 el que mejor lo conocía al Señor era Juan. Pero acá nos encontramos en este pasaje, Apocalipsis capítulo 1, desde el versículo 11, dice, y decía, una voz que le decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví, dice Juan, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, la palabra, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Una experiencia del Cristo glorificado, a quien aún no había conocido. Mire, Juan lo había conocido al Jesús resucitado y lo vio ascender, pero no lo conocía todavía en esa experiencia de cómo está Cristo en gloria hoy, intercediendo a favor nuestro. Y Dios le da a él esa posibilidad de que lo conozca más profundamente. Siempre hay una manera más profunda de conocer a nuestro Señor. Claro, pero con las puertas que se abren hay que animarse a entrar para poder crecer en el conocimiento de Él. Fíjese cómo termina el versículo 17. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Cuánto conocemos al Señor? Tal vez tanto como nosotros los mendocinos conocemos nuestra Plaza Independencia. Fue muy curioso porque en una oportunidad dije eso a un grupo de alumnos del seminario y al otro día vinieron y me contaron cuántos árboles tenía, cuántos asientos y demás. Me encantó porque tomaron el desafío
y justo para ir a su casa pasaban por esa plaza y se detuvieron, contaron los árboles, contaron los bancos, contaron todo lo que había y aceptaron el desafío de ir más allá en el conocimiento. Vamos a aceptar nosotros ese desafío. Para concluir, el compromiso de la Gran Comisión tiene un paralelo con lo que estemos conociendo del Señor. ¿En qué estamento estemos? Si estamos en el pedicio de orar todavía, vamos a pedir que vengan a ayudarnos siempre. Vamos a ser hermanos dependientes, iglesia dependiente. No vamos a llegar al punto de ni siquiera de buscar ya llaves. Pero si nos animamos a ese segundo y a ese tercer paso, entonces hay un paralelo. Mateo 7 y 8 tiene un paralelo muy directo con cuánto conocemos a Cristo, cuánto conocemos las promesas que Él nos ha dejado en la Biblia, en su palabra, y cuánto conozco de mi responsabilidad cristiana. Y como eso es tan personal, yo no me voy a poner ahora, no es el momento ni el tiempo que necesitaríamos para eso, decir cuál debería ser su lugar. No. El Espíritu Santo es grande, solvente y suficientemente inteligente para guiarle a usted en cuáles son los pasos que tiene que tomar. Pero básicamente no podemos quedarnos, si bien es bueno, es necesario y hasta es cómodo pedir se dará. Tenemos que levantarnos a buscar. Y una vez que salimos a buscar tenemos que llamar y a tomar nosotros la iniciativa. ¿Y ahora qué, Señor? Ahora un paso más, no esperar a que el pastor me empuje, que las circunstancias me lleven a hacer tal cosa, sino ser intencional e ir en busca de más. Intencional. Señor, quiero conocerte más. ¿Qué debo hacer para conocerte más? Y Dios nos va a abrir puertas, nos va a invitar a entrar en nuevos desafíos. Y en esos desafíos, aun cuando desfallezcamos como Juan al verlo, la mano del Señor estuvo sobre Juan. Juan, no temas. Cayó como muerto a los pies del Señor. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Hasta el final te acompaño. Juan, tranquilo. Entonces, la iglesia en su conjunto es resultado de la sumatoria de cada miembro en particular. Si quiero que mi iglesia crezca, yo tengo que crecer. Si quiero que mi iglesia avance y atraviese nuevas puertas, yo tengo que ser el generador de ese movimiento. Cada uno tiene que ser, no lo esperemos todo de nuestro pastor. La madurez, el compromiso personal de cada uno de los miembros determina la madurez de la iglesia, ¿sí? Entonces, mire, ¿cómo conjugamos los verbos? ¿No? ¿Cuáles son los pronombres personales para conjugar los verbos? Prácticamente en todo idioma es así. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. De estos tres en singular y tres en plural, ¿cuál es el que más usamos? Verdad es que usamos más el yo. Si alguien nos grabara un día de nuestras conversaciones, nos sorprenderíamos de cuántas veces dije yo, cuántas veces dije a mí me parece, yo creo, yo pienso. Pero, y de los tres, hablemos del singular nada más, de los tres, yo, tú, él, ¿cuál es el que menos se usa? Creo que el él. A lo mejor llegamos a un plural de segunda persona en el nosotros, porque en el nosotros también estoy incluido, entonces algo también recibo. Estoy extrañando el pedir y se os dará. Pero llegar a ellos, a él, a ellos, ya tener más pendiente al otro que a mí mismo. Saber que como cristiano he asumido la responsabilidad de cuidar de otros, porque ya estoy en una edad paternal, espiritualmente hablando. Estoy con el conocimiento como para hacerme cargo de guiar a otros al conocimiento de Cristo y a nuevas experiencias con el Señor. Entonces le propongo un cambio, poner a Él en el primer lugar. Sabe que en la conjugación hebrea la primera persona es Él, refiriéndose a Dios. Él es el primero. Ellos para el conjunto y yo al final. Crecer. Y este conocidísimo pasaje de Mateo 7:7 no es una mera fórmula para pedir. ¿Por qué no debemos ser pedigüeños a Dios, sino ser instrumentos en sus manos? Y Dios espera nuestras decisiones voluntarias para eso. Vamos a
elevar una oración. ¿Y qué le decimos al Señor? Señor, dame la valentía para ir pasando de experiencia en experiencia, para poder disfrutar de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Amado Dios, te damos muchísimas gracias, Señor. Alabamos tu nombre, bendecimos tu persona, Señor. Nos postramos para adorarte y queremos decirte, Señor, queremos crecer. No queremos quedarnos en una niñez insana, ni una adolescencia o juventud insana, aunque llevemos muchos años de conocer el camino del Señor. Señor, queremos crecer de una forma rápida, sostenida, seria, responsable. Ayúdanos, Señor. Sabemos que en cada nuevo desafío tú estás con los brazos abiertos esperándonos. Nada de lo que decidamos en ti es un salto al vacío irresponsable. No, Señor, es una invitación tuya para que saltemos a tus poderosos brazos, a tus potentes manos y llevarnos así de triunfo en triunfo, de victoria en victoria y de gloria en gloria. Gracias en el nombre de Jesús por estos desafíos que pone delante de nuestra vida. Amén. Amén. Juan Carlos Fioretti, suyo en Cristo y juntos en la gran comisión. Dios les bendiga.